Creed en sus profetas. Viernes 10 de noviembre 2023, Eclesiastés 7. Mejor es el buen nombre que el perfume fino, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del duelo que a la casa del banquete, porque eso es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tomará en serio. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del duelo, pero el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de las espinas debajo de la olla. Esto también es vanidad. Ciertamente la opresión entontece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin del asunto que el comienzo. Mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. No te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No digas, ¿a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. Mejor es la sabiduría con posesiones y una ventaja para los que ven el sol. Porque la protección de la sabiduría es como la protección del dinero, pero la ventaja de conocer la sabiduría es que da vida a los que la poseen. La mesura y la prudencia. Considera la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, de modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que sucederá después de él. Todo esto he observado en los días de mi vanidad. Hay justos que perecen en su justicia, y hay pecadores que en su maldad alargan sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No seas demasiado malo ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano de lo otro, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. La sabiduría ayudará al sabio más que 10 gobernantes que hay en la ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. No prestes atención a todas las cosas que se dicen, no sea que oigas a tu siervo que habla mal de ti, pues tu corazón sabe que muchas veces tú también has hablado mal de otros. Afanosa búsqueda de la sabiduría. Todas estas cosas he probado con la sabiduría y dije, me he de hacer sabio, pero ella estaba lejos de mí. Lo que está lejos y muy profundo, ¿quién lo podrá hallar? Pero yo volví en mi corazón a conocer, a explorar y a buscar la sabiduría y la razón, para conocer lo malo de la necedad y la insensatez de la locura. Y yo he hallado más amarga que la muerte a la mujer, que es una trampa, cuyo corazón es una red y cuyas manos son ataduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado por ella. Mira, dice el predicador, habiendo considerado las cosas una por una, para dar con la razón, he hallado esto, mi alma aún busca, pero no halla. Un hombre he hallado entre 1000, pero una mujer no he hallado entre todos estos. Mira, he hallado solo esto, que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres se han buscado muchas otras razones. El conflicto de los siglos, capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El séptimo día, sábado es del Señor tu Dios, a fin de honrar al Dios del sol. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra, encontró resistencia por parte de los testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito.
Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo. Con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes, se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón en el Gólgota. Pero en realidad, de donde procedía era del Palacio Pontificial de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la Iglesia. El rollo prohibía trabajar desde la hora novena, 3 de la tarde del sábado, hasta la salida del sol del lunes, y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre, y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal de agua. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante haber estado en el horno muy caliente. Otra que había preparado su masa para cocer el pan a la hora novena, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes, la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Un hombre que coció pan después de la novena hora del sábado, encontró, al partirlo por la mañana siguiente, que salía sangre de él. Mediante tales invenciones absurdas y supersticiosas, fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Tanto en Escocia como en Inglaterra, se logró hacer respetar mejor el domingo mezclándolo en parte con el sábado antiguo. Pero variaba el tiempo que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía, y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos. Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando, se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin, Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado, bajo las penas más severas. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Las iglesias de África observaban el sábado como lo había observado la iglesia papal antes de su completa apostasía. Al mismo tiempo que guardaban el séptimo día en obediencia al mandamiento de Dios, se abstenían de trabajar el domingo, conforme a la costumbre de la iglesia. Al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio, pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de 1000 años, no participaron de esta apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso, pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento.